Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael, le saluda Suak, el rabino Abiyahu Ben Yisrael. Voy a compartir con ustedes esta enseñanza que lleva por nombre El Jardín. Este jardín, que se encuentra ubicado en el huerto del Edén, tiene muchas cosas que enseñarnos. Primeramente, Yahuwah nos permite ver a través de una cortina esta grande revelación que desde el comienzo Yahuwah nos muestra toda la escritura completa como está en este libro, desde el libro de Bereshit, desde Génesis hasta el libro de Revelación, Gilyaná o Apocalipsis. Esta enseñanza que Yahuwah nos permite conocer cada uno de los elementos que se encuentran en el Mishkan, en el Beit HaMikdash o conocido como en el templo, es una alusión referente también a lo que está dentro de nosotros. Toda Rabá Yahuwah que ha permitido abrir nuestro entendimiento para que nosotros captemos ese misterio, ese sot que está en el Torah de Yahuwah. Cada uno de estos elementos que nos permite revelar uno de estos elementos, el agua, las plantas, los animales, los frutos, los árboles, los querubim, todo esto tiene que ver específicamente con el Mishkan de Yahuwah, con la casa de Yahuwah. Así es de que acompáñeme por favor porque tenemos mucho de qué hablar en relación con este tema. En el libro de Bereshit, Génesis capítulo 2, versos 8 y 9, nos dice: plantó Yahuwah Elohei un jardín hacia el este, hacia el Kedem, y él puso allí al hombre que había Yatzá, formado. Causó Yahuwah Elohei que de la tierra creciera todo árbol precioso a la vista, bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y árbol del conocimiento de la bien y del mal. Según este pasuk, este verso, ¿dónde se encontraba el árbol de la vida? Como lo acabamos de leer, en medio del huerto del Edén, en medio del jardín. Cuando también lo vemos en el libro de Revelación, Gilgalut, capítulo 22, verso 2, cambia posición y dice: en medio de su calle, a los dos lados del río, había un árbol de la vida que daba 12 clases de frutos y producían sus frutos cada mes. Y las hojas de los árboles era para la sanidad de las naciones. Según el libro de Revelación, este árbol se encuentra en medio de la calle de la ciudad. A un lado y al otro lado del río, el árbol de la vida. ¿Cuál ciudad? ¿De qué ciudad nos está hablando aquí? La Nueva Jerusalén. En el capítulo 21 del libro de Revelación, verso 2, nos dice que la ciudad es la Nueva Jerusalén. ¿Acaso Yahuwah trasladó la Nueva Jerusalén a otro lugar? ¿Son dos lugares diferentes? Esto significa, o ¿qué es lo que quiere representar? La casa de Yahuwah, ambos lugares pertenecen a un lugar habitado por él. Toda la casa de Yahuwah, por definición, es un Mishkan. En español lo tradujeron como santuario, el lugar donde habita la Shekinah, la presencia de nuestro Creador. El jardín del Edén, que se convierte en el primer Mishkan que aparece en la Escritura, esto es lo que representa el jardín, de acuerdo a Bereshit capítulo 2, verso 3. Si hacemos una comparación de los elementos que aparecen en el Ohel Moed, la tienda de reunión, también aparece el Beit HaMikdash que edificó el rey Eslomo. También aparece en el libro de Ezequiel, verso 47, en donde nos habla de estos elementos, donde también aparece la Nueva Jerusalén. Vamos a ver a través de esta enseñanza algunos elementos que aparecen dentro del Mishkan, en el templo, pero que también están en el huerto del Edén. Y esta es la revelación que la misma Escritura nos está decodificando absolutamente todo. Desde el principio, Yahuwah nos está diciendo todas las cosas que han de acontecer. Solamente que necesitamos que Yahuwah abra nuestro entendimiento, nos permita ver más allá de las líneas, más allá de la escritura superficial
y de una lectura en el cual nuestro entendimiento solamente relata los eventos como algo histórico, como algo hipotético, como algo en relación, haciendo alusión al huerto del Edén en nuestro hábitat, en nuestro lugar. Porque hoy en día la gente se pregunta, ¿y dónde está el Edén? Que ya lo encontraron, que no lo han encontrado, que lo siguen buscando, que posiblemente esté en África, que posiblemente esté en América, que posiblemente en algún lugar. Pero esa es la cuestión que Yahuwah nos permite ver, que dentro de nuestra propia vida hay un Mishkan que nosotros tenemos que identificarlo y además tenemos que reedificar nuestro propio Mishkan. Así como Yahuwah permitió la reedificación del templo de Salomón, nuevamente Yahuwah permite que nosotros tengamos una reedificación de nuestro propio Mishkan en nuestras propias vidas. Vamos a comenzar con el primer elemento, que son los árboles. Ya leímos que Yahuwah plantó árboles en el huerto del jardín del Edén, en donde el Ohel Moed, y luego en el Beit HaMikdash también tenía árboles, una representación de los árboles. Había palmeras, de acuerdo a Ezequiel 47, verso 12. El Kohen Hakadol, el sumo sacerdote, tenía en el borde de sus vestiduras unas campanas y unas granadas de forma alternada, representando los frutos del árbol, de acuerdo a Éxodo 28, del 33 al 35. Las granadas simbolizan la fecundidad y los frutos del fruto espiritual, fruto interior. Mientras que las campanillas simbolizan la proclamación o el testimonio de la Besorá, de las buenas nuevas. Otro elemento donde encontramos frutos, la menorá. De acuerdo a Éxodo 25 del 31 al 40, fabricado de un talento de oro, aproximadamente entre 30 y 45 kilogramos, contenía 7 brazos, en cada uno de estos brazos 3 copas de forma de flor de almendro. Aquí está el fruto, con sus respectivas manzanas y flores. El almendro es el primer árbol que despierta de su letargo invernal y además florece. Por lo tanto, las flores blancas del almendro simbolizan la vida y la pureza. Yahuwah cuidó los detalles, ordenó que cada flor de almendro en la menorá constara de 3 partes: el cáliz, que es el brazo, los brotes, aquí tenemos algunos frutos, brotes, los pétalos. Esto da como consecuencia 22 partes en estos 3 brazos, 66 partes florales, 66. La menorá es un árbol. Esto representa, la menorá representa los 7 brazos, tiene flores y tiene fruto. Otro de los elementos que aparecen también en el jardín, el agua. Dice Bereshit, Génesis 2, verso 10, un río salía del Edén para regar el jardín, y de ahí se dividía en 4 cabeceras de ríos. El nombre del primero es Pishón, rodeando toda la tierra del Havilá, donde hay oro. El oro de la tierra es bueno. También hay bedelium, piedras de ónix. El nombre del segundo río es Gión, rodeado toda la tierra de Cush, de Etiopía. El nombre del tercer río es Tigris, Edekel, es el que fluye hacia el este de Ashur, de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. El agua también es un elemento que se encontraba en el Mishkan, en el Beit HaMikdash, y estaba en un lugar llamado Kior, un recipiente donde el Kohen Hakadol hacía su lavado, su purificación con agua. También se purificaban los animales, se lavaban ahí. Fuente conocida como la fuente de bronce, donde los Kohanim se lavaban las manos, pies, también la parte de los sacrificios. El agua es un elemento imprescindible en la casa de Yahuwah. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, y Revelación, capítulo 22, del 1 al 5, también nos habla de ríos de agua de vida, que fluye desde el trono de Yahuwah y del Cordero en la Nueva Jerusalén. De acuerdo a este relato,
La presencia de Yahuwah, como nos dice Bereshit 3:8, dice, ellos escucharon caminar la voz de Yahuwah Elohei en Rúa durante el día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahuwah Elohei entre los árboles del Edén. Habíamos explicado en una ocasión que si la voz camina y que si la voz se puede oír, sí se puede oír, pero caminar, ¿cuál es el sentido? Después de desobedecer la instrucción de no comer del fruto del árbol, ellos se escondieron de la voz que paseaba, que andaba. Este verbo halak, que significa caminar, ir, venir, proceder, este verbo también aparece en el libro de Levítico capítulo 26, versos 11 y 12. Dice el 11, yo pondré mi mishkan, mi morada, entre ustedes, y no los aborrecerá mi nefesh, mi alma. 12, y yo caminaré entre ustedes, y seré su Eloa, su creador, y ustedes serán mi pueblo. Esta palabra que aparece, Bajit talakti, y yo caminaré, se pasea Yahuwah en su propia casa. Lo mismo pasea en el huerto del Edén, pasea en el huerto, pasea en el Mishkan, pasea entre nosotros. La realidad de Yahuwah habitando en la nueva Jerusalén, entre su pueblo y con su pueblo. Otro de los personajes que aparece, los querubín. Bereshit 3, verso 24. Así él expulsó a Adán y colocó al oriente del huerto querubines, con una espada flameante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Después de que Adán y Eva habían pecado, no se les permitía extender su mano para comer de ese árbol de la vida. Esto está reservado todavía para el tiempo de la restauración por medio de Yahushua HaMashiach, que al venir y morir en un madero, y después de la resurrección, ahora se nos permite estirar esa mano y tomar del árbol de la vida. Estos querubín vuelven a aparecer en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, tanto en el desierto como en el Mishkan. Además, está entre cortinas. Estaba plasmado, como yo les decía hace un momento, que Yahuwah nos permite abrir esas cortinas y ver lo que Yahuwah quiere revelarnos a través de su palabra, a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, Yahuwah había plasmado estos querubín en estas cortinas, que también representaba una cubierta, una tapa, que no permitía que entrara nuestra visión o nuestra persona al lugar Makom Kadosh Kadoshim, donde se encontraba el Aarón Edud, el arca del pacto, donde también había dos querubín, uno de frente al otro. Ahí vemos una señal, un símbolo. La descripción en apariencia se describe en el libro de Ezequiel, que estos seres, 4 seres vivientes, también nos lo revela el libro de Revelación, capítulo 4, del verso 6 al 11. Cada vez que aparecen querubín, esto está relacionado con el trono de Yahuwah, quienes son ellos los que custodian, vigilan, protegen el lugar apartado, apartadísimo de cualquier intruso. Yahuwah habla de en medio de los querubín, que esto nos lo revela Ezequiel capítulo 10, versos 3 al 22. Y específicamente en el verso 5, donde nos dice que la voz se escuchaba como las alas de los querubín, y se escuchaba hasta el atrio, afuera. Esa voz en el libro de Éxodo dice que son como muchas aguas. Se oye truenos, se oyen relámpagos. Podemos encontrar una relación tanto en el jardín del Edén como en el Mishkan. Estos mismos elementos aparecen constantemente en la casa de Yahuwah. ¿Qué se encontraba en el jardín del Edén? Bereshit capítulo 3, verso 24. Así él expulsó a Adán y colocó en el oriente querubín con una espada flameante que revolvía por todas direcciones
para guardar el camino al árbol de la vida. El sol sale del oriente. Si usted se pone en posición frente de donde sale el sol hacia aquel lugar, quiere decir que cuando estás entrando al Mishkan de Yahuwah, lo que tú estás haciendo es dándole la espalda al sol. Nos dice el libro de Deuteronomio 4:19, una advertencia. Y nos dice, y menos miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo el Shamaín, todo el cielo, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Esto es al sol, luna y estrellas. Porque Yahuwah su creador los ha otorgado para todos los pueblos debajo de todo el cielo. ¿Cómo nos identifica Yahuwah a sus hijos, a sus Banim Yisrael o Benei Yisrael? ¿Cómo nos identifica? Cuando nosotros entramos por la puerta, que es a través de Yahushua HaMashiach, como nos dice Juan capítulo 10, del verso 7 al 9, yo soy el camino, Juan 14:6. En la entrada hay querubines protegiendo la entrada y no nos van a dejar pasar si es que nosotros intentamos hacerlo. El jardín representa el Mishkan, la tienda de reunión, el Ohel Moed, el templo de Yahuwah. ¿Cuál es la labor o la función que tenía que desempeñar el hombre en el huerto del Edén? De acuerdo a Bereshit 2:15, dice, Lahak tomó Yahuwah Elohei con él al hombre y lo puso en el jardín, que significa delicia, para cultivarlo y para cuidarlo. Esto lo acabamos de ver apenas en la enseñanza anterior, sobre cuál es el propósito de Yahuwah en mi vida. De aquí salió este tema, que bueno, tuvimos que retomar este tema que estaba grabado en el otro canal. Tenía yo que traerlo a este lugar porque es un fundamento, una base en lo que Yahuwah va a comenzar a traer mucha revelación a nuestra vida y que nosotros necesitamos tener todos los elementos completos, todo el rompecabezas completo, porque tenemos que ir armando cada una de estas piezas de la revelación del Torah de Yahuwah. Dos acciones que Yahuwah permite en relación con el hombre. ¿Cuál era el propósito? Y de acuerdo aquí nos dice que para cultivarlo y cuidarlo, o labrar, que también tiene otro significado. Estos dos verbos aparecen en muchas ocasiones en el Torah. La palabra Strong H5647, la palabra abad, significa trabajar, servir. También está relacionado con cultivar. Otra palabra que se incluye, la palabra adorar, para el sentido religioso, pero para el que lee y escudriña Torah, significa servir, servir de corazón. Significa trabajar, siervo. Otra palabra, H8104, shamar, que significa cercar, ponerle una cerca, una protección. Quiere decir que nosotros teníamos tanto que servir en el Mishkan como protegerlo, cuidarlo, ponerle una cerca de protección. Teníamos que vigilar, teníamos que estar como guardianes, poniendo interés, mirar, observar, preservar. Esa es la función que Yahuwah quiso que el hombre tuviera en el huerto del Edén. O esa era la función que principalmente necesitaba tener Adán en el huerto del Edén. Un servidor, un vigilante, alguien que cuida, que protege. Y esto está relacionado con nuestra propia vida en relación con el Edén, con el jardín que nosotros quiere Yahuwah que nosotros cultivemos, nuestro propio crecimiento, nuestro propio, pongamos interés, pongamos deseo. Cuando alguien sirve a Yahuwah, prácticamente lo están adorando, haciendo culto, como algunos le llaman, pero es necesario mencionarlo. Como quizá lo conocíamos en el campamento anterior. Hoy sabemos que es servirle, rendirle servicio, venir en sus muedín, en sus Yom Shabbat. De acuerdo a Juan capítulo 14, versos 23 y 24, dice, habló Yahushua diciendo, si alguno me ama,
guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué es lo que está hablando este verso? Está relacionado con el huerto del Edén. Nosotros teníamos que guardar su palabra. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, cultivarlo. Nuevamente Yahushua nos vuelve a repetir las mismas palabras que le había dicho a Adán en el huerto del Edén. Verso 24. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que oyen no es mía, sino de Yahuwah Abba, que me envió. Las mismas palabras que Adán había escuchado de parte de Yahuwah en el huerto del Edén. En relación con guardar su palabra, con obedecer sus mandamientos y tener un Mishkan. Ese Mishkan no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Yahuwah, pero también está dentro de nuestra vida que nosotros tenemos que cultivar. Estos dos verbos vuelven a aparecer en toda la Escritura, como nos dice Números 3, versos 5 y 6. Habló Yahuwah a Moshe diciendo: traiga a la tribu de Leví cerca para que se presenten delante de Aarón el Cohen, para que ellos puedan servirle a él. Beshertú, esa es la palabra, Beshertú, que traduciría para que ellos puedan servirle a Yahuwah. Esta palabra, Strong H8334, viene de Sharad, significa atender como servicio, como en adoración, contribuir, administrar, ministerio. Bueno, esto está más relacionado con servir, servidumbre, servicio. Libro de Números, capítulo 3, verso 7. Ellos llevarán a cabo sus labores y las labores de la congregación de los hijos de Israel delante de la tienda de reunión, desempeñando el servicio, la abodá del Mishkan. La abodá, la abodat, hamishkan, esta es la palabra en hebreo, significa desempeñando el servicio o para hacer la obra o para hacer el servicio del Mishkan. Números 3, verso 8. Ellos, beshamru, que significa guardarán todo el mobiliario de la tienda de reunión y las necesidades de los hijos de Israel, la abod, para hacer la obra del Mishkan. Guardar y servir, lo tradujeron como servir, ministrar, hacer la obra, adorar, etc. Son verbos que aparecen juntos en un concepto solamente en la Kejuná, en la orden sacerdotal, para ministrar la presencia de la Shekinah. Mismas tareas son las que llevan a cabo los levitas y los kohanim, para servir en el Mishkan, o conocido como Beit HaMikdash de Yahuwah, el templo. Por lo tanto, tenemos que Adán es presentado como un kohanim en el Edén, y este lugar, el jardín, como un Mishkan de Yahuwah. De la misma manera, solamente podía entrar en el Mishkan los levitas y los kohanim. De la misma manera, a la tienda de reunión, en el huerto del Edén, el que entraba era Adán. Por eso él podía entrar. Alguien diría, pero es que es lógico, siendo el único hombre, no había más quien pudiera entrar. Pero este es el misterio, que siendo Adán un Kohen Hakadol, le da dos ministerios. Primero, tener un programa, un nombramiento como rey y un nombramiento como Kohen, como servidor. Esto lo vemos en el libro de Bereshit 1, verso 26. El capítulo 1 nos habla del oficio de rey o de la función como rey. El capítulo 2 nos habla del servicio o función como Kohen Hakadol. Dice el verso 26, 1:26. Habló Elohei, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Beyirdu, y reine. Aquí está la primera referencia. Y reine sobre los peces en el mar, sobre las aves que vuelan sobre el cielo, sobre los cuadrúpedos Behemá, y sobre toda la tierra, y sobre todo remesh, todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí es Beyirdu, Strong H7287, la palabra radá,
significa estar a cargo, dirigir, dominio, mandar, también otras palabras, enseñorear, gobernar, dirigir. En el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Bereshit, nos presenta a un Kohanim, un representante. Por lo tanto, si unimos ambos relatos, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, ambas definiciones, tenemos a un rey y sacerdote. El primer Adán es una sombra del postrer Adán, Yahushua HaMashiach. Romanos 5, verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, figura o sombra. ¿Por qué razón las escrituras apuntan a Yahushua como el rey y Cohen? Esto de acuerdo a la orden de Melquisedec o Melech Sadik, Hebreos 11:7, del 11 al 28, libro de Salmos 110, verso 4. Cuando Yahuwah le dijo a Moisés que seríamos un reino de Kohanim, de sacerdotes, en Éxodo 19:6, nos estaba volviendo a conectar con el huerto del Edén y con el principio de Adán. Nuevamente, al decir que hará de Israel un reino de Kohanim, de representantes, quiere que restauremos nuestra relación. Ya tenemos dos definiciones o dos partes del Edén que confirma cuál es el propósito del hombre en esta vida. Enseñanza anterior que ya la vimos. La primera, el Edén como un Mishkan de Yahuwah, un lugar para servirle, para ministrarle. Dos, el hombre como un rey y como un Cohen, para que como ricos brindemos la provisión y como Cohen la visión del Torah. Ambos cumplen el propósito y plan perfecto de Yahuwah. En esto consiste un plan perfecto de Yahuwah. El verso que cita Rabino Shaul en el libro de Génesis 2:24, lo confirma en el libro de Efesios capítulo 5, verso 31, dice así, Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su mujer. Ellos serán Ejad Basar, una sola carne. Efesios 5:31, de acuerdo a palabras de Rabino Shaul. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán en una, aquí como estos dos brazos, se unen en un solo brazo, y se unirán en una sola basar, en una sola carne. ¿Quién es la novia de Adán? ¿Quién es la novia de Yahushua HaMashiach? ¿Por qué razón se tenían que unir en una sola carne? La tercera parte, que está relacionado con los árboles del huerto del Edén, se mencionan dos con características particulares, que estos cobran protagonismo, cumplen una función específica. En la escritura se utiliza el símbolo de los árboles para compararlo con personajes, seres humanos. Salmo 1, dice el verso 1 al 3. Barú es el hombre que no camina en consejo de perversos, no anda en camino de pecadores, ni se sienta en moshab, moradas, con burladores, porque su sinja, su regocijo, está en el Torah de Yahuwah. En su Torah medita de día y de noche. Verso 3. Es árbol plantado. El que medita en el Torah es árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporadas, sus hojas nunca se marchitan, todo lo que hace prospera. De acuerdo a lo que vimos en relación con el libro de Revelación, que esas hojas servían para la sanidad de las naciones, era producto de que habíamos escudriñado el Torah, la palabra, y esto trae sanidad a nuestra vida. Además, que produce fruto, hay fruto en nuestra vida que es para alimento, que es también para sanidad. A los afligidos de Sión, en Isaías 61, verso 3,
Dice, sí, para proveer para aquellos en Sión que están en lamento, dándoles Tiferet en lugar de cenizas, el aceite de gozo, un lugar a los enlutados, manto de tejilá de exaltación en lugar de rúa abatido, para que sean llamados árboles de justicia, sedacá, plantados por Yahuwah para Tiferet. Nos habla esto en relación que no hay tristeza, no hay lamento, no hay caras alargadas con cara de limón chupado, sino que nos hace tener un rostro de alegría. Hay regocijo, hay sinja en nuestra vida. Estos árboles de Sión serán llamados árboles de justicia plantados por Yahuwah. En el libro de Judas 1:12, estos son manchas en sus muedim de Ahabá, a Yahuwah, que comiendo sin vergüenza alguna con ustedes, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí nos está mostrando la otra cara de la moneda. En Isaías nos dice que no hay lamento, no hay tristeza, sino que hay una actitud de reverencia, una actitud de regocijo, de alegría, una actitud de gratitud. Pero por otro lado nos muestra en relación con estos árboles otoñales, que muestran unos símbolos. Estos árboles representan al hombre, representan a la humanidad. Pero ¿de qué parte nosotros somos? ¿Árboles que son de regocijo? ¿Árboles que traen justicia? ¿O árboles que traen lamento, tristeza, pena, vergüenza? La misma escritura nos revela que estos árboles que viven como Yahuwah nos ordena, son obedientes al Torah, buscan las cosas de arriba, árboles, se les llama árboles frondosos. Pero la misma escritura también nos revela que el hombre que no vive de acuerdo al Torah, sino que vive conforme a los rudimentos de este mundo, les llama árboles otoñales, a los cuales se les caen las hojas, no dan fruto, además están cortados del Am Yisrael. El mismo Torah no solamente hace la separación entre hombres, sino que también hace distinción como un símbolo de reyes y reinos. Ejemplo en Isaías 5. Aquí nos narra una parábola de la viña que se habla de Yisrael, utilizando una metáfora en relación con la viña, un árbol que da fruto, que habla de un labrador que plantó una viña para referirse al reino de Israel. Rabino Shaul menciona que en el Sefer de Romanos, capítulo 11, hablando sobre lo que significa o representa Yisrael, el olivo natural. Lo mismo vuelve a hablar sobre el olivo natural para referirse al reino de Yisrael. En el libro de Daniel compara a Nabucodonosor igual como un árbol. Daniel capítulo 4, del verso 10 en adelante. Dice, aquí están las visiones que yo tenía en mi cabeza mientras estaba acostado en la cama. Yo miré, y allí delante de mí había un árbol en el centro de la tierra, muy alto. El árbol creció y se hizo fuerte hasta que su corona alcanzó el Shamaín y podía ser visto desde cualquier lugar en la tierra. Su follaje era bello, su fruto abundante, producía suficientemente fruto para todos. Los animales salvajes disfrutaban su sombra. Las aves en el cielo vivían en sus ramas, daban alimento a toda criatura viviente. Yo miraba las visiones en mi cabeza mientras estaba acostado en la cama. Allí apareció un vigilante, un Kadoshin, descendiendo del Shamaín, del cielo. Él habló a gran voz diciendo, corta el árbol, corta sus ramas, quítale el follaje, dispersa su fruto, huyan los animales salvajes de su cobijo, abandonen las aves sus ramas.
Aquí nos está hablando de un personaje actual, que usted lo comienza a identificar. Y hay un juicio también para ese árbol. Verso 15. Pero deja el tocón con las raíces en la tierra. Un tocón es el árbol que ha sido cortado y solamente queda un cachito así del piso de la tierra y el cachito de lo que quedó del tronco. Se le llama tocón. Verso 16. Su corazón cese de ser humano, el corazón de una bestia salvaje le será dado y 7 temporadas pasarán sobre él. Esta orden está decretada por los vigilantes. La demanda es una palabra de los Kadoshim para que todos los vivientes puedan conocer que el Altísimo gobierna el reino humano, que Él se lo da a quien Él le place y que puede levantar sobre ello al más bajo de los mortales. Este sueño, yo, rey Nabucodonosor, he tenido. Ahora tú, Belsasar, que es Daniel, declara la interpretación, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme la interpretación. Pero tú, Daniel, si eres capaz, porque la rúa del Ojei está contigo. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, estuvo aturdido por cerca de 1 hora. Sus pensamientos le atribulaban. Belsasar respondió y dijo: mi amo, que el sueño sea para aquellos que te odian y la interpretación acerca de tus sueños. El árbol que has visto y que creció se volvió fuerte hasta que su corona llegó al cielo y podía ser visto por toda la tierra, que tenía hermoso follaje, fruto abundante, suficiente para dar alimento a todos, bajo el cual los animales salvajes vivían y en cuyas ramas las aves del aire hacían sus nidos. 22. Eres tú, rey. Has crecido y te has fortalecido. Tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo. Tu reino se extiende hasta los confines de la tierra. Ahora el rey vio un vigilante Kadosh descendiendo del Shamaín que dijo: corta el árbol y destrúyelo, pero dejen el tronco con su raíz en la tierra. Átenlo con una banda de hierro y bronce, y yacerá en la hierba que está alrededor, y el rocío del Shamaín y su porción será con los animales salvajes, hasta que 7 temporadas pasen sobre él. 24. Esta es la interpretación, oh rey, y es el decreto de Ja Elión del Altísimo, que ha venido sobre mí, amo el rey. Tú serás echado de la humanidad, y tu morada será con los animales salvajes. Comerás hierba como un buey, y tendrás tu habitación bajo rocío del Shamaín. Y 7 temporadas pasarán sobre ti, hasta que aprendas que el Ja Elión es el amo del reino humano. Él se lo da a quien le place. Como yo fui ordenado dejar el trono del árbol con sus raíces, el reino será guardado hasta que aprenda que el cielo reina sobre todo. Katuja Torah. Esto también está relacionado con los 7 reinos que han pasado, de lo cual nos habla la misma escritura. 7 reinos, 7 imperios que se levantaron como este rey Nabucodonosor, y que hoy en día esos imperios han decaído. Pero al final del tiempo se va a levantar el último que se va a querer expandir, crecer y querer gobernar a la humanidad, trayendo destrucción, trayendo esclavitud, trayendo muerte, persecución, y aquí es cuando aparece Yahushua HaMashiach por segunda vez. Yahushua HaMashiach también vuelve a comparar el reino de Yahuwah con una semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, del 31 al 32, que al sembrar crece hasta convertirse en la mayor de las hortalizas, transformándose en un árbol grande donde anidan las aves. También nos quiere decir o representa como algo pequeño, humilde, que puede tener un grande crecimiento y que se puede expandir.
El reino de Yahuwah y la emuná a menudo comienzan de manera invisible o pequeña, exactamente como la semilla. Pero tiene un poder transformador interno. A pesar de su tamaño inicial, que es insignificante, el resultado al final se convierte en algo inmenso, extendiéndose y ofreciendo refugio como el árbol de la mostaza. La parábola de Yotam en el libro de Jueces, capítulo 7 al 21, capítulo 9 del verso 7 al 21, habla también de diferentes árboles, el cual están buscando un rey, y cada árbol es un rey potencial para dirigir, hasta que llegan a la zarza, en quien podían convertirlo como un rey. En el libro de Ezequiel 17 del 1 al 24 nos habla de la parábola de las águilas y la vid. En Ezequiel 31 del 1 al 18, el imperio asirio es comparado también como un árbol, que no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer. Yo les dejo la referencia para que usted, si quiere, puede hacer pausa y leerlo. Hay un lenguaje también relacionado con el Moshiach, el vástago, el renuevo, la raíz de Isaí. El reino de Yahuwah está relacionado con un reino, donde los árboles son los reyes. En otra representación nos relata que dos árboles principales o protagonistas: el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos árboles también son reinos. Ambos son opuestos el uno del otro. No tiene nada que ver uno con el otro. Y aquí es donde está relacionado como algo relevante, algo que da mucha referencia: el árbol de la vida. Este árbol representa el reino de Yahuwah. Las palabras cuando comenzó Yahushua, que nos dice: arrepiéntanse porque el reino de Yahuwah se ha acercado. Nuevamente, Yahushua HaMashiach nos está acercando al árbol de la vida. Ahorita vamos a hablar del árbol del conocimiento, que viene siendo lo contrario. En Lucas 4, del 16 al 22, en referencia a Isaías 61, del 1 al 4, que es como comienza el ministerio de Yahushua, su abodá, su servicio como Adán en el huerto del Edén: la rúa de Yahuwah está sobre mí. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Proverbios 3:18. Ella, en relación con la sabiduría, es árbol de vida. Para aquellos que la toman, cualquiera que se aferre a ella tendrá sinja. ¿Se acuerdan que hablamos del árbol? Frondoso, da sombra, fruto en su temporada y siempre está alegre. Aquí está en relación con este árbol que es el Torah de Yahuwah. Proverbios 1:7. El temor de Yahuwah es el principio del conocimiento, de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios. Devarim 32, versos 46 y 47. Habló a ellos: coloquen en su corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que ordenen a sus hijos que guarden todas las palabras de este Torah. Aquí está nuevamente el árbol de la vida. 47. Porque esto no es cosa vana para ustedes, porque en su vida, por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en la tierra que está cruzando el Jordán para poseer, o el río que está al otro lado. Es decir, cuando Yahushua HaMashiach regrese por segunda vez, Él nos llevará y cruzaremos ese río, al igual que Moshe Rabbeinu cruzó con las huestes de las 12 tribus de Israel, cruzó el Yam Suf, el Mar Rojo. En el Torah, el obedecer todos los mandamientos significa comer del árbol de la vida. Esto que está relacionado con el huerto del Edén. El árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que ese árbol da muerte. Cada uno de los árboles está representado por el fruto que da, de acuerdo a cada una de las diferentes
frutos que da. Este árbol, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que da y produce muerte, representa el reino del hombre actual. Por consiguiente, el hombre sin Yahuwah, el reino del hombre bajo la potestad de las tinieblas, representa el sin creador, porque ellos deciden qué está bien y qué es lo que está mal. ¿Qué es el hombre siendo su propio juez bajo la sombra de la serpiente? En Bereshit, Génesis 3, versos 4 y 5, habló la serpiente a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, porque Elohei sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim, como Dios, conociendo el bien y el mal. Sí es cierto que la serpiente primero intenta suavizar la conversación. En este verso lo hace de manera abierta, descarada, ir en contra de las palabras de Yahuwah cuando dijo: ciertamente morirás. Pero aquí dice la serpiente: no es verdad de que de cierto morirás. Esta propuesta de tener abiertos los ojos, pero sin Yahuwah, sin la supervisión, sin vigilancia, sin tener temor, sin obediencia, es los frutos que da el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Este árbol, cuando uno lo come, está sin Yahuwah. Yo decido hacer lo que yo quiera hacer. ¿Por qué tengo que servir en el huerto del Edén si puedo servir para mi propio beneficio? Cada quien para su propio santo. ¿En dónde podemos vivir bajo nuestra propia opinión? No dependiendo de nuestro Creador. Nos convertimos en nuestro propio juez, llamados a las cosas buenas y malas, y a las cosas malas las llamamos buenas. Lo que nosotros debemos ser como Yahuwah es anhelar ser Kadoshim, puros, apartados, porque Yahuwah mismo nos dice: sean Kadosh, porque yo soy Kadosh, apartado. Este reino en el cual el Torah llama como una potestad de las tinieblas, un reino en donde no gobierna Yahuwah, en donde yo tomo mi propia opinión, mi propia decisión, donde yo decido qué camino tomar, busco agradarme a mí mismo, satisfacer mi ego, mi ambición, mis apetitos, mi voluntad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 15 al 20, dice: yo te estoy presentando este día una mano para vida y bien, y otra mano para muerte y mal. Quiere decir que la opción que nosotros tenemos, uno u otro, tenemos que elegir, tomar una decisión. En el pasado se tomó una decisión equivocada, pero Yahuwah nos está permitiendo traer una restauración. Por eso Yahuwah permitió la restauración o reedificación del templo. Una segunda vez o una primera vez. Después del templo de Salomón, Yahuwah pidió a Ciro I el Grande que reedificara el templo. Pero después de que se reedificó, vino contaminación, vinieron invasiones, Grecia, Roma, después fue nuevamente demolido. Pero ya no hay otra orden de volver a reedificar, sino que ahora el reino que va a ser establecido va a ser el que viene por medio de Yahushua HaMashiach, y esta es una señal de que ya no hay una restauración, ya no hay una segunda oportunidad. Nuestra segunda oportunidad es esta. Aquí la tenemos. Busquen a Yahuwah mientras puede ser hallado. Mientras nosotros tenemos vida, mientras se nos permite, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, volver a nuestro Creador, aquí es donde nosotros tenemos esta oportunidad de restaurar. Después ya no hay oportunidad. Dice verso 16: en lo que te estoy ordenando este día para amar a Yahuwah tu Creador, seguir sus caminos, guardar sus mandamientos, sus jukim, estatutos, mishpatim, ordenanzas. Porque si lo haces, vivirás, aumentarás tus números, y Yahuwah tu Creador te concederá bendición en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella.
Ahora viene lo contrario, verso 17. Pero si tu corazón se vuelve, rehúsa escuchar, si eres atraído para postrarte delante de los Elohim, de los dioses, y adorarlos, te declaro este día, de cierto perecerás totalmente, no vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando el Jardín, para entrar y poseer. Yo llamo al Shamaín y a la tierra para testificar contra ti hoy, que yo he presentado la vida y la muerte, la bendición y las maldiciones. Por lo tanto, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, tu sera. Amando a Yahuwah tu Creador, escucha su voz y sujetándote, porque Él es tu vida para prolongar tus días, que habitas en la tierra que Yahuwah juró que daría a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cualquier cosa que no sea escuchar y obedecer sus mandamientos de Yahuwah es vivir sin Yahuwah, es estar muertos en vida. No nos dejemos engañar por el nombre del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque este árbol es un árbol de muerte, árbol de vivir alejados de Yahuwah, vivir sin Yahuwah. Todo lo que sea no amar a Yahuwah, vivir sin Yahuwah, vivir alejado de Yahuwah, me va a llevar en esta dirección opuesta, alejados de la única fuente de la vida. Cuando el Am Yisrael salió de Egipto, llevaba pegado una peña, una piedra con agua, la nube que les cubría del sol, el maná, el alimento diario, en el centro del arca del pacto, para recordarnos que por medio de ese pacto estamos obligados a cumplir con nuestra palabra. Salmo capítulo 1, del 1 al 3. Baruch el hombre que no camina con consejo de perversos, no está en camino de pecadores, ni se sienta en morada de burladores. Porque su sinja, su gozo, está en el Torah de Yahuwah. En su Torah medita de día y de noche. Es árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en temporada, sus hojas nunca se marchitan, todo lo que hace prospera. Este personaje, en relación con el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, está relacionado también con un personaje, la serpiente. Dice Revelación capítulo 12, versos del 13 en adelante. Apareció otra señal en el Shamaín. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cabezas había 7 coronas. Entonces hubo una guerra en el cielo. Micael y sus querubín, Hashamaín, firmamentales, combatieron contra el dragón. El dragón y sus malajim, celestiales, lucharon. El dragón no prevaleció, ni su lugar fue más hallado. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, esa cabeza de serpiente llamada aquel Kartzá, y Satán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en el mundo, y sus malajim celestiales fueron arrojados con él. ¿De qué trata estas 7 cabezas y estos 10 cuernos? Dice Revelación 17:3. Entonces él me llevó en rúa al desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 9. Aquí está la mente que tiene Jodma, sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montañas, sobre las cuales se sienta la mujer. Hay 7 reinos. 5 son caídos, y uno es, y el otro aún no ha venido. Aquí están los 7 reinos que hablábamos hace un momento. 5 son caídos. Uno es el actual Roma en aquel tiempo, y otro aún no ha venido, en relación con el Imperio Otomano, que vino después de la caída de Roma, del Imperio Romano,
y después se levantó el Imperio Otomano. Pero dice, y aún otro no ha venido, quiere decir que nos habla el octavo. Cuando Él venga, Él debe continuar por un espacio corto. Va a reinar muy poco tiempo. La bestia, que era y no es el octavo. Y es uno de los siete, quiere decir que uno de los siete se va a volver a levantar y va a la destrucción. La bestia también es otro rey. Fíjense cómo nos habla de lo contrario del reinado de Adán. Ahora, este otro reinado que se convierte en aquel que comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que gobierna su propia vida, que dirige su propia vida, pero sin Yahuwah. También es otro reino. Revelación 17:12 al 14. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora recibirán poder como reyes con la bestia, junto con la bestia. 10 cuernos, quizás sean 10 gobernantes, 10 presidentes relacionados con este reino. Estos tienen un mismo parecer, entregarán su poder y fuerza a la bestia. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos países que se han reunido? Está para analizarlo. Verso 14. Estos harán guerra contra el Cordero los vencerá, por cual él es Marjá de maestros y Melech de Melejim. Los que están con él son llamados el pueblo escogido y leal de Israel. La bestia escarlata, con 10 cabezas y 10 cuernos, es la serpiente antigua. ¿Qué representa esta serpiente antigua que se llama diablo o Satán? Este es un símbolo para representar a reyes, gobernantes o a potestades, ya sean del cielo o de la tierra. También en otro contexto conocido como Elohim, dioses. Estos se levantarán contra Yahuwah y sus escogidos. Esto representa a la serpiente. Aquí hay algunos pasajes en relación para referirse al dragón como un rey. Ejemplo, Ezequiel 29, versos 2 y 3. Faraón, rey de Egipto, se le llama el gran dragón. Esto es para que comprobemos que el gran dragón no solamente es un dragón como que escupe fuego, o mitológico, o cultural, como algunos países lo adoptan, sino está relacionado con un rey, con un gobierno, por supuesto, con entes de maldad. En Ezequiel capítulo 28, versos 12 y 13, el rey de Tiro relacionado con el querub protector, quien se paseaba sobre las piedras de fuego, el mismo Hasatán. Ezequiel 31, versos 3 al 9, Faraón, rey de Egipto, el asirio cedro en el Líbano, sus copas tienen denso ramaje, bajo su sombra habitaban muchas naciones. Aquí vimos en un solo libro 3 personajes relacionados como el dragón y relacionados con un reino. Ahora, Yahuwah escogió a una entidad, un pueblo que se llama Israel. No va a elegir a otro, porque la única parte, como vimos al principio, que se unirán en una sola carne y harán un solo cuerpo, como lo vimos aquí en la menorá, 3 de un lado, se unen en el brazo central que es 3 del otro, varón y hembra, se unirán en una sola bazar. Esta misma relación es Israel. No puede ser otro nombre, eso sería estar adivinando, no conocer las escrituras, porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Israel, no nos habla de otro lugar, no nos habla de otro pueblo, cualquier otro idioma, nos habla de Israel. Isaías capítulo 43, del 1 al 12, leemos, dice, pero ahora esto es lo que Yahuwah dice, ¿quién te creó Jacob? ¿Quién te formó Israel? No tengas temor, pues te he redimido y te estoy llamando por tu nombre, tú eres mío. Ahora, esto es lo importante o lo impactante. Yahuwah conoce nuestro nombre.
Y cuando se refiere a Jacob, podemos tomarlo de dos maneras. Jacob en relación con la casa de Yahudá, Israel en relación con las 10 tribus que fueron separadas y llevadas al exilio, que hoy en día estamos haciendo aliyá, estamos regresando en arrepentimiento a el Torá, al Torá y a Yahuwah. Entonces, otra interpretación cuando nos habla de Jacob y de Israel, Jacob representa la parte carnal, la parte que estábamos en el comienzo sin humillarnos delante de Yahuwah. Pero cuando aparece Israel, ¿quién te creó, Jacob? ¿Quién te formó? Hay una diferencia. Cuando hay una formación, hay una instrucción, hay una enseñanza, hay un guía, un maestro que nos da para hacer y tener nosotros una formación, Israel. Aquí nos une a nosotros. Antes de ser lo que somos actualmente, nuestra vida pasada no se llamaba Israel, se llamaba Jacob. Una vida religiosa, una vida sin conocimiento del Torá, una vida alejados de Yahuwah, pero una vez que Yahuwah comienza a meter su mano en nuestra vida, a limpiar nuestra vida, cambiar nuestro vocabulario, cambiar nuestro comportamiento, a tener y dar fruto en nuestra vida, nos comienza a llamar Israel, ¿de acuerdo? Al Torá de Yahuwah, a la palabra. Dice el verso 2, cuando pases por medio de las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por en medio de los ríos, ellos no te inundarán. Cuando camines en medio del fuego, la llama no te quemará. Esta es una seguridad que nosotros debemos tener. Si estamos seguros en quién confiamos, en quién creemos y en quiénes somos como Am Israel, ¿por qué tener miedo del fuego? Verso 3. Porque yo soy Yahuwah tu creador, el Hakadosh de Israel, tu Salvador. Yo he dado a Misrayim a Misrayim por tu rescate, Cush y Sheba por ti. Porque te considero valioso, honorable, porque te amo. Por ti daré hombres, naciones, a cambio de tu vida. No tengas temor, yo estoy contigo. Yo traeré tu descendencia del este y los reuniré del oeste. Aquí nos está hablando de la reunificación de las 12 tribus de Israel. Pero todos los que estamos esparcidos nos va a traer hacia él. Verso 6, diré al norte, entrégalos, al sur, no los retengas, trae a mis hijos de lejos, a mis hijas de los confines de la tierra. 7, todos los que llevan mi nombre, los cuales he preparado para mí, Tiferet, yo los formé, sí, yo los hice. Traigan al pueblo que está ciego, pero que tiene ojos. También los sordos, que tienen oídos. Todas las naciones están juntas reunidas. Príncipes serán congregados de ellas. ¿Quién entre ellos puede proclamar esto y revelar lo que sucedió en el pasado? Que traigan sus testigos, para que se justifiquen así, para que otros, al oír, puedan decir, esto es verdad. 10. Ustedes son mis testigos, y yo también soy testigo, dice Yahuwah, y mi siervo, quien he escogido, para que puedas conocer y creer, y entiendas que yo soy Él. Ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Esto es impactante porque ¿por qué algunos le llaman Elohim a Yahuwah? ¿Por qué? Si aquí dice, no hay ningún Elohim, no hay ningún Dios o dioses antes de mí, ni tampoco lo habrá después de mí. Entonces tenemos que llamarle Eloah, Elohei, Eloheinu. Verso 11. Yo soy Yahuwah. Fuera de mí no hay Hamoshia, no hay quien salve. 12. Yo he declarado, salvado y proclamado, no un extraño, entre ustedes. Por lo tanto, ustedes son mis testigos, dice Yahuwah. Yo soy Elohei. Yahuwah crea y da forma a Adán, luego lo introduce
en su Mishkan. No fue formado el huerto del Edén. Adán no fue formado dentro del huerto del Edén. Luego le asigna una tarea. Tiene que ministrar su casa. Lo encontramos también cuando Yahuwah forma a su pueblo en el desierto. Y luego lo introduce al Mishkan, donde Yahuwah le dice a Moisés: haz todo como te fue mostrado en la montaña, en el monte. Esto significa lo que previamente había sucedido en el huerto del Edén. Finalmente en el Mishkan, conocido como la Nueva Yerushalayim. Israel no nace en la tierra prometida, nace en el barro del polvo de la tierra de Egipto, formando en Rúa y el soplo de vida. Dice en relación: los he introducido en mi casa, en el Ohel Moed, la tienda de reunión, posteriormente introducido en la tierra de Canaán. Una simbología, una sombra. En el cántico de Moisés descrito en Éxodo capítulo 15 del 1 al 21, específicamente en el verso 17 nos dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Yahuwah, en el Mishkan, que tus manos, oh Yahuwah, has afirmado. Eso mismo encontramos en relación con Adán. Cuando fue creado, lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, lo plantó en el huerto del Edén. La función de Adán en el huerto del Edén, símbolo del Mishkan, era servir, abad, ministrar como Cohen a Yahuwah. De esto también hablé en el video anterior, en el video 8, cuál es mi propósito en esta vida, si usted lo quiere revisar. Es el video anterior. Génesis 2, verso 15, nos habla de esta relación. Yahuwah tomó con él al hombre y lo puso. ¿Quién lo puso? Yahuwah, con una función, con una intención, con un propósito, para cultivarlo y cuidarlo. El propósito de Yahuwah era que todo el pueblo ministrara a Yahuwah. Esa era la intención. Pero por causa del becerro de oro, es que después que se eligió a la tribu de Leví, que significa unido, esto también nos habla de que solamente los que se unan, se adhieran, se peguen o se apeguen a Yahuwah, serán los que se conviertan en los Kohanim para ser parte del reino de Yahuwah. De acuerdo a Éxodo 19:6. De aquí la idea de que ya no serían los primogénitos, que significa el primer Adán, sino los segundos, los que representan a Yahushua HaMashiach, símbolo de los que se le unan, los que tienen el compromiso de unirse a Yahuwah. También lo manifiesta Yahushua en el libro de Juan, capítulo 17, 21 al 23. Dice: para que todos sean uno, como tú, Yahuwah, Abba, en mí y yo en ti, que ellos sean uno con nosotros. Aquí está la unión. Aquí están los que se apegan, los que se adhieren, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La cabot que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Encontramos que la misma idea de transmitida en relación con el principio en el libro de Revelación. Leemos Isaías 61, verso 6. Pero ustedes serán llamados Kohanim de Yahuwah. Hablarán de ustedes como ministros del Ohel. Comerán de las riquezas de las naciones y en su tiferet, en su esplendor, se alardearán. Kohanim, que come de las naciones. Sacerdote que come de las naciones. ¿Qué le dice Yahuwah a Adán en el huerto? En Bereshit 2:16. De todo árbol del huerto podrás comer. En otras palabras, un Cohen que puede comer de otros reinos, de las riquezas de las naciones. Revelación 21:24.
Las naciones de los que son salvos caminarán en el resplandor de ella, en relación con la ciudad. Los reyes del mundo traen su tiferet y honor a ella. Impactante. Lo que dice Bereshit, lo que dice Revelación, lo que dice Éxodo, Números en relación con el Mishkan en el desierto, lo que dice Primera de Reyes en relación con la creación del templo de Salomón. Esta es la función. Los peces del mar no tienen nombre. Esto es impactante, escuche. Cuando Adán le pone nombre a todos los animales, ¿por qué razón no lo hace con los peces? Los peces no tienen nombre. Lo mismo sucede con Noé. Todos entran al arca, pero los peces no entran al arca. Impactante. Yahuwah le lleva a los animales al hombre, muy parecido como con Noah antes de la inundación, pero no los únicos que no están con los peces. Más bien ellos no está relacionado con los peces. ¿Qué representa o simbolizan los peces? Había un Elohim, un dios llamado Dagón, el dios de los filisteos. El mar representa a las naciones paganas que no conocen a Yahuwah. Yahushua HaMashiach nunca pisó el mar, antes bien caminó sobre las aguas del mar, siempre andaba encima, sobre ella, ya sea caminando, ya sea en una barca, pero nunca dentro del mar, no lo pisó. Los pescados representan a la humanidad que salieron de ese estado de la falta de conocimiento de su creador. La idea de los pescadores, de la red, es restaurar el reino de las tinieblas y un lugar sin Yahuwah y traerlos al conocimiento de Yahuwah. Y esa es nuestra labor, esa es mi labor, también convertirme en pescador de hombres. En Génesis capítulo 3 nos habla de la caída de Adán. Él le hizo caso a la serpiente, comió del árbol del cual no debía comer. Trajo como consecuencia muerte. Yahuwah también le dijo a su pueblo que no hicieran alianzas con otros pueblos, con otras naciones como los que habitan antes de que ellos en la tierra de Canaán, porque eran pueblos perversos, malvados, lo cual fueron expulsados de la presencia de Yahuwah. Israel terminó aliándose con estos pueblos y adorando a sus propios Elohim, a sus dioses. Abandonó a Yahuwah, comenzó a hacer las cosas según su propio criterio, su propia conveniencia, rompiendo el pacto y dejaron de guardar el Torah. Y como consecuencia vino la muerte. La misma historia se vuelve a repetir. Podemos decir que cuando abandonamos el Torah, automáticamente el acusador interviene. Y la prueba, entonces ahí fallamos. Como consecuencia, atraemos la muerte, la enfermedad. Y después de la muerte, el exilio. En el concepto del Torah significa una carta de repudio, carta de divorcio. El Am Yisrael apenas está regresando. Quiere decir que estamos haciendo aliyat teshuvah a Yahuwah y su Torah. En el libro de Levítico, capítulo 26, versos 14 y 15, pero si ustedes no me escuchan a mí, obedecen todos estos mandamientos, si aborrecen mis jukim, mis ordenanzas, y rechazan mis estatutos para no obedecer mis mandamientos, sino que quebrantan mi pacto, verso 31 al 39, 31 al 33. Yo aborreceré sus ciudades, haré sus santuarios desolados, para así no oler sus hedores. 32. Yo desolaré la tierra, para que sus enemigos que viven en ella estén atónitos por ello. 33. A ustedes yo los dispersaré entre las naciones. Yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. Versos 38 y 39. Entre las naciones ustedes perecerán. La tierra de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que queden
languidecerán, es decir, quedarán flacos, secos, en la tierra de sus enemigos, por la culpa de sus pecados y los de sus padres. El exilio es una forma de manifestar muerte. Como dice Ezequiel 37, nos habla del valle de los huesos secos. Sin embargo, dice el verso 11, entonces me dijo, ven Adán, hijo del hombre, estos huesos son la casa entera de Israel. Ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. No necesitamos interpretar qué es lo que significa la relación de los huesos secos, el capítulo entero. Aquí mismo nos revela en el verso 12 al 14. Por consiguiente también nos dice cuál fue la causa por el cual fueron cortados. ¿Por qué razón se asimilaron a los Elohim, a los dioses de Canaán, haciendo pactos y entregando a sus hijos a Baal y a Molo? Muy claramente nos dice que si nosotros hacemos esto, el comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, acabaríamos fuera del jardín. Y ya lo especificamos, que comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal significa vivir sin Yahuwah. Es decir, yo mismo me convierto en mi propio Elohim, mi propio Dios, y yo hago y decido lo que yo quiera hacer de mí mismo. Dice el verso 12 al 14. Por lo tanto, profetiza, Nebiyá, diles que Yahuwah Elohei dice, mi pueblo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahuwah cuando haya abierto sus sepulturas y haya hecho levantar de sus sepulturas a mi pueblo. 14. Pondré mi rúa en ustedes y estarán vivos. Entonces les daré su propia tierra y sabrán que yo Yahuwah he hablado y yo lo he hecho, dice Yahuwah. Nuevamente, aquí nos volvemos a encontrar la relación como en el libro de Bereshit. Yahuwah forma a Adán del polvo de la tierra, pero lo formó fuera del Edén, no dentro. Después lo introduce al jardín. Aquí leímos que serán levantados de las tumbas los huesos secos, y los volveré a regresar, luego los volverá a devolver a su tierra. Este ciclo es muy representativo en muchos contextos del Torá. En Oseas 11:1, Mateo 2:15, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Según el libro de Bereshit, Génesis, comienza en la tierra, estaba desordenada y vacía, Tohu y Bohu, termina con el Shabbat. El Am Yisrael comienza en Egipto, termina en la tierra prometida. En Bereshit, Génesis, es una tikvah, una esperanza para el exiliado, para el que se alejó de Yahuwah y de su Torah, donde todo había desordenado, había caos. Va construyendo día por día hasta formar al hombre y nuevamente introducirlo al Yom Shabbat. Bereshit, Génesis 3:15, pondré enemistad entre usted, en relación con la serpiente, y la mujer. Entre tu cera, tu simiente de la serpiente, y la cera, la simiente de ella. Él, en relación con Yahushua, aplastará tu cabeza, y usted, en relación con la serpiente, le herirá en el calcañar. Yahushua, a quien ustedes han encabezado el regreso al Edén, por consiguiente a Yahuwah, no hay otro medio, ninguna puerta trasera, ningún camino corto, ningún atajo. En Juan 14:6 nos dice Yahushua, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Yahuwah el Abba si no es por mí. Revelación capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que la Rúa dice a las congregaciones israelitas. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del jardín de Yahuwah. Revelación 22:14.
Baruch, los que hacen sus mandamientos, para que ellos puedan tener el derecho al árbol de la vida y puedan entrar, a través de las 12 puertas a la ciudad. Mientras más conocemos nosotros de la creación, de Bereshit, Génesis, los primeros capítulos, más nos daremos cuenta del plan y propósito de Yahuwah en relación con la redención. La manera en que Yahuwah creó que nosotros necesitamos de manera oportuna, a tiempo, revelada, manifestada en relación con su redención, es la manera en que el verdadero Eloah nos anuncia desde Bereshit la redención. Toda Rabá Yahuwah, Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael.